Hola, buenos días amigos y amigas de Arte M Radio, ¿cómo están el día de hoy? Jueves 7 de mayo del 2015, aquí nuevamente en una emisión más de su programa Escuela para la Familia. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy con un tema muy interesante y con un invitado que me hace favor aquí de acompañarme, Miguel Escamilla de Cultura en Salud Pública. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola Linda, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, pues el tema del día de hoy, amigos y amigas, es la autoestima como factor de prevención de riesgos. Es un tema que me encanta porque, bueno, la autoestima ya está más trillada que qué cosa. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo opina, en todos lados la leemos y pocos conocemos realmente qué es este tema. No sé, Miguel, ¿tú cómo percibes esto de la autoestima? ¿A poco no está como en todos lados y a la vez como que no sabemos realmente de qué se trata? Sí, la verdad que es un tema bien importante y que nos ha afectado a todos, ¿no? En alguna parte de la vida y es bien importante pues reconocerla, cómo estamos, ¿no? Un test, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede perjudicar, ¿no? Creo que sí es muy útil. Así es. Y bueno, como les digo, de repente el decir, ay, bueno, es que mi autoestima está baja, mi autoestima está alta, y no saber ni siquiera qué es, con qué se come, cómo está compuesta la autoestima. Bueno, pues cómo vamos a lograr tener una adecuada autoestima si no sabemos de qué se trata esto, ¿no? No es nada más este típico, ay, es que quiérete mucho, ¿no? Y uno se queda cuando no conoce este tema, así como que, bueno, sí, yo me quiero mucho, pero ¿cómo carajo se hace eso de quererse mucho, no? Como que con qué se come eso. Si realmente pudiera quererme mucho, pues no tendría este problema, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo se forma la autoestima, por qué es un factor que nos va a proteger de ciertos riesgos. Vamos a ver de qué riesgos nos protege la autoestima y bueno, es algo que, hablando de dentro de la familia, el fomentarlo, el ayudar a que los miembros de la familia puedan desarrollarlo, bueno, pues nos va a traer muchos beneficios dentro de la familia, ¿no? Primero, pues tendríamos que empezar por comprender el concepto de la autoestima, ¿no? Vamos a entender esta parte de la autoestima como una percepción, es decir, cómo veo yo y cómo evalúo de manera ya sea positiva o negativa en mi propia persona. Entonces, para que sea un factor que realmente me permita protegerme de los riesgos, pues esta evaluación y esta percepción se tiene que desarrollar de una manera realista. No sé, Miguel, si has visto esta típica imagen en Facebook, ¿no? Que está la muchacha flaquita se ve en el espejo y se está viendo gordita, ¿no? Y el señor gordito panzón que se ve en el espejo y se ve flaco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería una evaluación un poco realista de nosotros. ¿Qué crees tú, Miguel, que pase si de repente tenemos una evaluación así? Sale este señor gordito acá, pero pues él se ve en el espejo súper guapo, súper bien, y sale a un mundo donde la realidad, su realidad no concuerda con la realidad, ¿no? Con esta evaluación. Sí, creo que es de reflexionar mucho esa imagen. Aquí yo noto una diferencia. Sufre más de baja autoestima la mujer, a diferencia del hombre, y lo representa esa imagen que tú dices, ¿no? El hombre se hincha más y se empodera más, en este caso ante el espejo, y la mujer no, como que sufre esa parte. No sé si el género es el que nos hace esa diferencia, ¿no? Pero sí, yo pienso que el hombre puede salir creyendo todo el tiempo que sale todo un Adonis en la calle, y la mujer, todo, para mi ver, siempre se siente más insegura, ¿no? Creo que hay muchas cosas que la hacen sentir insegura. El color, los zapatos, un poquito más, un poquito menos de pintura. No sé si la vanidad a veces esa parte le puede ayudar o beneficiar a la autoestima, ¿no?
acabas de tocar un punto que es bien clave, ¿no? Que es la cuestión de género. Cómo de repente las expectativas sociales sobre el hombre, sobre la mujer, pesan muchísimo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, como mujer te tienes que ver siempre bella, siempre impecable, siempre hermosa para conquistar, para como un objeto para el hombre, ¿no? O al menos así nos lo marcan las expectativas sociales. Y también en su contraparte, ¿no? Como hombre tú no puedes ser inseguro, tú no puedes mostrar debilidad, entonces no importa si la sientes o no, tú tienes que salir al mundo con esta cara levantada y con look de Adonis, porque si no eres ese hombre que sale de una manera segura, híjole, el mundo te come, ¿no? No te bajan de por no decir la palabra que se usa, pues homosexual en su expresión más despectiva, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género de repente cómo nos marcan también y cómo afectan la autoestima. En la mujer, a lo mejor lo que sí es más notorio es esta capacidad que tiene de expresar, ¿no? De decir, ay, es que me siento mal, es que me veo fea, no me gusta cómo me estoy percibiendo, etcétera, etcétera. El hombre no lo expresa, ¿no? El hombre simplemente, ahora sí que lo sufre en silencio, ¿no? Y de repente vemos a lo mejor entre de las cosas que vamos a ver que se previenen o de los riesgos que nos ayuda a prevenir el adecuado nivel de autoestima, está la cuestión de la ansiedad, ¿no? ¿Cuántos hombres de repente no están con un nivel de ansiedad tan fuerte que justo no pueden traducir en palabras? O sea, que dicen, no, pues nada más estoy ansioso, nada más estoy preocupado, nada más estoy muy estresado y no sé de repente ni siquiera por qué, ¿no? Y puede ser también un resultado de estas expectativas que dicen, bueno, pues es que tú como hombre, pues tú eres guapo y tú eres fuerte y tú no expresas esta parte de inseguridades y de miedos que yo creo que al final de cuentas todos tenemos, ¿no? También si nos ponemos a pensar en el papel del hombre dentro de esta sociedad, el hecho de tener que ser, por ejemplo, proveedor, ¿no? De tener que llevar todo el gasto de una casa, toda la responsabilidad de cuidar, de proteger, ¿no? La verdad es que uno sí lo piensa y dice, pobres hombres, ¿no? Qué cargota, ¿no? Así como es una cargota estar siempre bella y atractiva, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor no en los mismos aspectos, ¿no? La mujer está más preocupada por la belleza, tú deja a un hombre sin trabajo y vas a ver cómo el nivel de autoestima se le desploma, ¿no? Porque si un hombre no trae dinero en la cartera, ¿quién es, no? O al menos esa parte es la que te reflejan de repente las personas cuando estas expectativas o esta evaluación va muy relacionada justo con las convenciones sociales, ¿no? Y justo aquí por eso lo importante es que sea una expectativa o una evaluación realista de uno mismo, ¿no? Y realista, que sea basada no solo en uno de los ámbitos, ¿no? Yo creo que justo aquí el problema, por ejemplo, es cuando se basa solo en la belleza física o solo en la cuestión económica. Pero tenemos muchísimos ámbitos en la vida de las personas, ¿no? Está lo espiritual, lo religioso, lo político, lo económico, lo personal, lo familiar, no sé, lo recreativo. Hay muchísimos aspectos de nuestra vida. Entonces, sí, me gustaría agregar, ahorita que tocaste el tema, creo que la parte importante es la parte social, la carga de tradición, la carga aparentemente biológica que hemos heredado. La formación que le dan a una mujer es muy diferente a la formación que le dan a un hombre, y de ahí interviene las habilidades o las debilidades como para aumentar o disminuir tu autoestima, ¿no? En el hombre, como tú lo acabas de decir, tienes que ser proveedor, y en el momento de que no eres proveedor, pues sí te puedes desmoralizar y afectarte, ¿no? Te afecta más eso quizás si tienes sobrepeso, ¿no? Y a la mujer a lo mejor es diferente, no le importa no tener dinero, pero a lo mejor le puede importar más el sobrepeso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista,
es un factor importante la carga social. Sí, ¿no? Y determinante que justo la autoestima tiene que ir desde una valoración interna, ¿no? Dejar o sí tener en cuenta esta carga social, estas expectativas sociales, pero también que la valoración venga desde el interior, ¿no? Cuando nosotros estamos evaluándonos en relación a estas expectativas es cuando justo la autoestima disminuye, ¿no? Porque son expectativas muy fuertes, ¿no? Que quizás si hiciéramos una lista y nos empezáramos a calificar, pues la mayoría de nosotros reprobaríamos, ¿no? Porque son demasiadas, ¿no? Y sin embargo, si nosotros hacemos esta evaluación en relación a nuestras capacidades, en nuestras habilidades, a lo que nosotros hemos podido ir avanzando y superando a nosotros mismos, tal vez cambiaría un poquito la forma de evaluarnos. Entonces vamos a ir a un pequeño corte, regresando vamos a ver más o menos cómo se compone la autoestima. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Escuela para la Familia o Orientapsique QRO. En Twitter nos encuentran como Orientapsicro y a través del WhatsApp al 4422006995. Miguel, si nos puedes dar tus redes sociales. Sí, mira, nosotros nos encontramos en Face como Cultura en Salud Pública. Estamos en Twitter, es Cool Salud Pública. Ok, regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. Les platicaba de esta parte tan importante de la autoestima y pasamos a la parte más importante aún, que es cómo se forma o cuáles son los pilares de esta autoestima. No solo es, como les decía, esta parte de, ay, quiérete mucho, apapáchate, cuídate. No, sino tiene toda una estructura la autoestima y tenemos que cuidar cada uno de estos pilares para que pueda sostenerse. Entonces, el primero de estos pilares va a ser el autoconcepto. El autoconcepto es básicamente la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros y de nuestro mundo, o de nuestro mundo personal, en dos áreas, es decir, cómo nos consideramos como una persona hábil, capaz de hacer las cosas, y como una persona social, capaz de relacionarnos con otros. Entonces, el cómo nosotros veamos que hacemos o que somos capaces de realizar ciertas tareas, obviamente va a influir en esta evaluación que tenemos de nosotros mismos. Y también, si no nos podemos relacionar con otros, igualmente vamos a tener una repercusión. ¿Qué tipos de situaciones se pueden dar aquí o qué tipos de cosas podemos prevenir? Nada más imagínate, Miguel, la escena, ¿no? Yo no me considero una persona hábil para hacer las cosas y tengo que ir todos los días a un trabajo donde se me está exigiendo. Obviamente, ¿qué tipo de repercusiones va a tener sobre mí? Pues ansiedad, a lo mejor depresión, no me voy a querer levantar para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tú dime si no estamos con esta parte de la autoestima previniendo ciertos riesgos o poniéndonos en ciertos riesgos, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué se te ocurre que pasaría si yo no me considero como una persona social o sociable, capaz de relacionarme con otros, y todos los días igualmente tengo que convivir con cantidad de personas, ¿no? En el trabajo, con mi familia, en un grupo social en el que me desenvuelvo? ¿Cómo crees que sería la vida de una persona que no se considere, independientemente de que muchos de nosotros, a pesar de no considerarnos sociables o no considerarnos capaces, vamos y lo hacemos, ¿no? Porque siempre la presión es la presión y hay que hacer las cosas. Pero el no considerarnos capaces, el ir como con este miedito, ¿qué se te ocurre que tenga? Sí, yo creo que todos tenemos un punto muy vulnerable, muy débil. Por más fortalecidos que tengamos otras cosas, y como tú dices, las habilidades pueden ser una de ellas, ¿no? ¿En qué se te manifiesta? Pues hasta las manos sudorosas, la forma de expresarte, de comportarte, cómo te paras, cómo saludas, ¿no? Los famosos saludos del pescadito, la mano tibia y cosas de ese tipo. Entonces, pues sí, hay muchas cosas, el nerviosismo, simplemente como hombre cuando te quieres ligar a una chava, ¿no? Y pues no tienes tu autoestima al 100% y no sabes ni cómo comportarte. Entonces pues sí se ven disminuidas todas
tus habilidades y se denotan todos tus puntos débiles, ¿no? En el caso de las mujeres o en el caso de los hombres, pues puede ser hasta una ropa que te pueda hacer inseguro en el momento de tal y sientes que no era la camisa adecuada como para estar en ese momento, si fueses a pedir trabajo o si estabas enfrente de algo. Pues sí, hay muchas cosas en que se te manifiesta ese punto en las habilidades. Y fíjate, tocaste un tema bien importante, cómo de repente cuestiones emocionales o estas inseguridades pueden pasar a trastornos somáticos, ¿no? Esta cuestión de que te suden las manos, esta cuestión a lo mejor del dolor en el estómago, gente que acaba con migraña, con gastritis, con colitis, por estos mismos nervios de cómo me voy a enfrentar a algo de lo que no me considero capaz, ¿no? Entonces, y más, súmale la cantidad de ansiedad que se carga uno en una situación donde cree que no va a poder hacer frente porque pues simplemente el concepto que uno tiene de sí mismo es bien diferente a lo mejor a la realidad, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De cuántos chicos con promedio de 10 no se la pasan un día antes del examen estudiando, pero terriblemente van al examen con gastritis, con colitis, tienen promedio de 10, o sea, todas las evaluaciones dicen que son capaces de hacerlo y sin embargo están en el examen y pobres, de verdad, tú los ves sufriendo porque su mente, su percepción que tienen de ellos mismos dice que no van a ser capaces de hacerlo, a pesar de que las evidencias digan todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es una percepción, ¿no? Porque a pesar de que haya elementos para decir, no, pero tú sí puedes, ¿no? Pues no, pues la percepción es bien diferente. Y por eso de repente no funciona que tú le digas a alguien, ay, no inventes, pero si tú eres bien buena onda, pero si tú eres bien capaz, pues porque no se trata de eso, sino de cómo la persona se está evaluando a sí misma, ¿no? Entonces, pues las porras a veces son todo lo contrario, ¿no? En vez de echar porras, se termina la otra persona diciendo, ay, es que todo el mundo dice que soy así y yo no puedo, ¿no? Y hasta se siente más presionado todavía, ¿no? Entonces, lejos de ayudar a veces las porras, pues acaban nervioso, ¿no? Acaban presionando todavía más, ¿no? Otro pilar de la autoestima, ya veíamos primero que comentamos, es el autoconcepto. El segundo sería la parte de la autoaceptación. La autoaceptación tiene que ver con tener un sentimiento de que yo no tengo nada de lo que tenga que avergonzarme o ocultar. Es decir, que no tengo por qué rechazar ningún aspecto de mí mismo. Todos tenemos algún error, algún defecto, algo que puede no gustarnos, ¿no? Pero esta sensación de tener que ocultar abajo de la tierra cualquier defecto que yo tenga, ¿no? Que dices, no, es que nadie se dé cuenta que soy así, Imagínate la friega que se avienta la persona tratando de ocultar algo que es parte de ella, ¿no? Como en entendido de que las personas son ideales y yo no puedo demostrar que tengo una falla, ¿no? Cuando la realidad es que pues todos tenemos y el por mayor, ¿no? Y digo, si algo no me gusta de mí, puedo trabajarlo, puedo esforzarme por cambiar un poco, pero pues no significa que entonces yo esté caminando por la vida como con una bolsa de papel en la cara para que nadie se dé cuenta que tengo este error, ¿no? O sea, eso primero la parte de no aceptarlo pues me va a provocar como esta sensación de no encajar en el mundo y nuevamente regreso a la parte de la ansiedad que provoca ir por ahí tratando de ser quien uno no es, ¿no? Sí, yo agregaría un poquito en ese tema. Nuevamente, la formación de todo esto es tu infancia y quizás en los últimos años conocemos, por ejemplo, algo de programación neurolingüística y nuestros padres, o todavía de manera actual, la forma en que te bombardean, eso influencia mucho, como en una comparativa a veces hasta con tus propios hermanos, y te hace parecer menos o más
Entonces eso ya te da y te baja tu autoestima y ya empiezas a resaltar esos puntos que tú dices, de uno, ¿no? Quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, y nos dan pues definitivamente puntos débiles, y no dándonos cuenta que todos los tenemos y que queremos, como tú dices, con una bolsa tapar esos defectos, y queremos que todos nos los ven. ¿Cuántas veces no nos ha afectado o nos afectó un barrito, ¿no? Y que tú dices, y la burla es, tienes una cara en el barrito, ¿no? Y tú dices, híjole, todos se dan cuenta, y la verdad pues sí te tumba ese tipo de cosas, ¿no? Y mencionaste algo muy importante, ¿no? La familia, el núcleo familiar, sobre todo los padres, cuando los hijos son completamente dependientes de ellos, tienen una fuerza impresionante en la constitución de la autoestima. Y la buena noticia también es que la autoestima no es algo que quede hecho y así como, bueno, pues ya se hizo y ya se fregó el asunto, ¿no? Claro. Sino que también podemos nosotros ir comprendiendo y ir reconstruyendo, ¿no? Deconstruyendo y reconstruyendo, o sea, ir quitando las cosas que nosotros nos damos cuenta que están relacionadas con a veces esta educación que tiene mucho que ver con la competencia, ¿no? No solo en la familia, en la escuela también, ¿no? Esta de, mira, Pedrito lo hace mejor que tú, o digo, no sé, esperemos que hoy en día no se usen esas técnicas, ¿no? Pero cuando a mí me educaron, el burro se iba a la esquina, sí, ¿no? Entonces, sí. O los inteligentes enfrente y los burros atrás, ¿no? Exactamente, entonces hay mucho que trabajar para cambiar esa percepción con la que crecimos. Nuevamente vamos a ir a un breve corte. Les recuerdo, están abiertas nuestras redes sociales para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Y bueno, cuando regresemos vamos a seguir hablando de cómo se va constituyendo la autoestima. Cualquier cuestión que quieran platicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta. El tema de hoy, la autoestima. Estábamos en esta parte de cuáles son los pilares o las cuestiones que forman la autoestima. Y nos vamos a ir directo con la tercera, que sería el autorreconocimiento. El autorreconocimiento tiene que ver con que uno se percate de cuáles son las propias necesidades, las habilidades, las potencialidades, las debilidades también, cuáles son mis cualidades corporales, mis cualidades psicológicas, cómo actúo, por qué actúo, cómo actúo, qué es lo que estoy sintiendo en algún momento determinado. Básicamente que yo me pueda dar cuenta qué hay dentro de mí, quién soy, que me pueda autoobservar. ¿Por qué es importante esta parte para la autoestima? Porque si yo no me doy cuenta de mí mismo, pues nadie más va a venir a decirme qué necesito, qué quiero, qué me pasa, ¿no? Y obviamente estas necesidades, estos deseos, estas capacidades, pues no van a poder ser atendidas de la manera en que es necesario hacerlo, ¿no? Van a quedar ahí como a la deriva, ¿no? Y a veces son cosas tan simples como el necesitar expresar lo que sentimos, el necesitar ayuda ante ciertas cosas que nosotros no podemos hacer, el entender cómo nos hace sentir eso, y que pues no necesariamente tendríamos que poder hacer todo, ¿no? El reconocernos como seres humanos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Falibles, principalmente, imperfectos, pero también muy capaces de hacer muchísimas cosas, ¿no? No sé cómo veas este punto, Miguel, de reconocerse a sí mismo. Sí, es muy importante esa reflexión que sí nos podemos dar un poquito de tiempo en el transcurso a veces de un día. Te puedes comprender cómo pensamos, cómo evaluamos, qué juicio hacemos para nosotros mismos, cómo es nuestro juicio. A veces somos demasiado críticos, y el tener un juicio demasiado crítico pues nos lleva a sentimientos también negativos que de manera nos marcan a veces una tendencia para el siguiente paso, para el siguiente comportamiento, para la siguiente relación social. Cuántas veces llegamos a un sitio a pedir algo y principalmente los servidores públicos nunca tienen esa disposición porque se cargan de tantas cosas
y se contagia y se vuelve todo negativo, ¿no? Eso yo pensaría que nos afecta en todo nuestro entorno. Y justo de la mano va el siguiente de los pilares de la autoestima, ¿no? Que es la autovaloración, que tiene que ver justo con esta capacidad de evaluar, de reconocer las cosas buenas que tenemos, ¿no? Estamos en una cultura donde se nos enseña a reconocer todos los defectos. Eso es, tú dile a alguien, oye, ¿en qué te estás equivocando? Y digo, si no le pides leerlo en público, te lo escribe rapidito. Dime tus defectos y rápido, te hace una lista. Pero si tú le dices, dime tus virtudes, ¡újule! Se la piensa, ¿no? Sí, escribe 2 y ya no sabe qué poner, ¿no? Es que me cae bien. Sí, ¿no? Entonces, el poder reconocer cuáles son las cosas buenas que tengo, qué cosas me satisfacen, qué cosas me enriquecen, qué cosas me gustan, y no interpretar esta parte como egoísmo, ¿no? Que yo creo que mucho se nos enseñó eso, ¿no? Es que si tú estás buscando las cosas que te gustan, eres un egoísta, ¿no? Te sientes mucho, te crees mucho. Exactamente, ¿no? Y no es creerse mucho, es saberse atender y saberse dar lo que uno merece, lo que uno necesita y lo que uno quiere, ¿no? Y es parte fundamental para poder construir esta parte de la autoestima, ¿no? Que ya estamos viendo, no es la autoestima una sola, o sea, son varios aspectos que hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, y bueno, va muy de la mano con el siguiente, que es el autorrespeto. El autorrespeto tiene que ver justo con esta parte de que nosotros podamos expresar de una manera conveniente los sentimientos y emociones, sin hacernos daño ni culparnos. Y obviamente respetando los derechos y a la otra persona, ¿no? Porque bueno, yo debo decir, es que a mí no me hace daño gritar mi furia. Pues no, a lo mejor no me va a hacer daño a mí, pero pues no puedo ponerme a gritar mi furia cuando estoy lastimando a otras personas, ¿no? Entonces, tiene más que ver con una parte muy importante que de repente nos falla mucho, que es considerarnos merecedores de la felicidad, ¿no? O sea, que yo tengo todo el derecho a tener cosas buenas en mi vida, a rodearme de gente buena, a tener como estas cosas lindas, agradables, satisfactorias en mi vida, ¿no? Y que esto no me convierte como en el malvado del mundo, el encajoso, el que llega y agandalla, ¿no? Sino que yo por ser una persona con un valor, con ciertas características, por ser un ser humano único, tengo este derecho a ser feliz y a construirme esa felicidad, ¿no? Porque tampoco me va a llegar del cielo, ¿no? Sí. Pero cuántas veces por no sentirnos merecedores de la felicidad tenemos las oportunidades ahí y las dejamos ir, ¿no? Y de repente ya cuando están hasta parece broma, ¿no? Que ya cuando tienes como todo en la palma de la mano haces algo que lo arruina, ¿no? Te metiste el pie tú solito, ¿no? Sí. Pero tiene mucho que ver con esto de no considerar que somos merecedores de esta felicidad, ¿no? Sí, yo agregaría en esta parte que pues hacer como una evaluación, hacernos un FODA, ¿no? Nuestras habilidades y nuestras debilidades, y en eso trabajar, porque pues sí nos llevará a fortalecer lo que es malo y de alguna forma presumir lo que hicimos es bueno, porque si nos desmerita en un momento, en cualquier momento bajas la guardia, y sí es complicado esa parte. Sí. Igual, para los que quieran, esta parte del FODA es una herramienta muy, muy interesante. Tiene que ver con evaluar tanto a nivel personal lo que son mis fortalezas, mis oportunidades o las partes donde puedo mejorar, y también en cuanto a mi entorno, qué amenazas me puede estar proporcionando mi entorno, qué cosas hay en mi entorno que pueden impedirme lograr mis objetivos, y qué oportunidades o qué beneficios
beneficios me ofrece mi entorno que me pueden favorecer el logro de mis objetivos. Entonces, esta herramienta es básica, de repente para cuando no sabemos como dónde estamos parados, nos ayuda muchísimo a evaluarnos, ¿no? Y también creo que será muy útil, como tú decías, que a veces queremos, tenemos ese coraje, y ahí incluiría pues una comunicación de inteligencia emocional, que no es malo enojarnos, no es malo expresar que estamos enojados. Creo que aquí agregaría, en la forma en que te expreses que estás enojado es como haces o deshaces, ¿no? Si tenemos una comunicación asertiva, puedes expresarte de que estás enojado, y de esa manera tu autoestima no se ve limitada, porque es que no me puedo expresar, que a lo mejor con una pareja que estoy molesto, pues que no quiero iniciar un conflicto, ¿no? Entonces mejor me quedo callado, y vienes aguantando, y tu autoestima se ve afectada, ¿no? Así es, ¿no? Y tocaste otro tema clave, que es la asertividad, ¿no? O sea, aquí no se trata de quedarnos callados, sino de poder expresar lo que nosotros queremos sin pasar sobre los derechos del otro, pero tampoco permitir por este silencio que los demás pasen sobre nuestros derechos, y a veces ni siquiera los demás, ¿no? Uno mismo pasa sobre sus propios derechos por guardar silencio, por no generar problemas que no les generamos a los demás en el momento, pero nos los generamos a nosotros mismos, y como consecuencia se generan en la relación o en la interacción con los otros. Sí. Y en esta misma autosuperación, creo que también la actitud con la que manejamos la situación, obtenemos un mejor resultado. Si tenemos una mejor actitud, los resultados pueden ser malos, pero los puedes resolver de mejor situación, de mejor forma, ¿no? Por muy grave que pueda ser la situación. Si tienes una buena actitud, que es difícil porque todo nos embarga, a lo mejor una pelea familiar, un asunto en la calle. Entonces, con una mejor actitud, híjole, se te puede resbalar todo y lo puedes mejorar todo. Así es, y justo en esta parte de la superación, entender que la superación no es yo superándote a ti, ¿no? Que es el nivel de competencia que actualmente manejamos y que destruye terriblemente la autoestima. Es yo superándome a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo voy caminando por la vida siendo mejor de lo que era ayer, ¿no? En lugar de cómo voy comparándome con los demás y diciendo, ay, es que fulanito sí tiene y perenganito sí tiene y yo por qué no, y no, o sea, sino en esta cuestión también que decías de la actitud, ¿no? Sí. Mi actitud hacia mí mismo, cómo va a ir cambiando, cómo va a ir mejorando en la forma en que yo, mi punto de referencia sea yo mismo, cómo era yo ayer, cómo soy hoy. Entonces vamos a ir nuevamente a un corte. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Se las repito, Orientapsique QRO y Escuela para la Familia en Facebook, Orientapsicro en Twitter y el WhatsApp, el 4422006995. Regresamos. Bueno, ya estamos de vueltas, amigos y amigas, en este último bloque. Y bueno, les decía yo que la importancia de la autoestima tenía que ver con poder prevenir ciertos riesgos. Y bueno, ¿qué riesgos podemos prevenir nosotros si tenemos un adecuado nivel de autoestima? Y un adecuado nivel de autoestima tendría que ver con una adecuada valoración de nosotros mismos, una adecuada evaluación de nuestras capacidades en todos estos aspectos que ya estuvimos platicando. Pues podríamos prevenir riesgos como ciertos trastornos psicológicos, esta parte que platicábamos ya de un estado de ánimo triste, de un estado de ánimo ansioso, del pesimismo, la culpa. Obviamente en las personas que tienen estos niveles de ansiedad alto, pues va a haber dificultad para concentrarse, para recordar, para tomar decisiones, inquietud, etcétera, etcétera, irritabilidad. También se pueden dar por estas mismas circunstancias trastornos intelectuales, que no tengamos una adecuada captación de los estímulos, que no recordemos hechos de la vida cotidiana, que tengamos dificultades de comunicación, que nos cueste trabajo enfrentarnos a cosas de la vida cotidiana, o que tengamos de repente recuerdos repetitivos o molestos sobre alguna circunstancia. Puede haber también trastornos de la conducta,
sea por ejemplo una desobligación sobre las cosas que tendríamos que hacernos responsables, sobre el aseo personal, un mal rendimiento en las labores, lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, la tendencia a utilizar sustancias nocivas como una manera de evadir o de escapar de estos sentimientos que nos provoca la autoestima cuando no está en un nivel adecuado. Y como también lo comentábamos ya anteriormente, los trastornos somáticos, que es cuando ya el cuerpo empieza a hablar de este malestar y encontramos, por ejemplo, la tensión a nivel muscular, las enfermedades del estómago, la migraña, mareos, náuseas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, el fomentar una autoestima saludable, una autoestima o una valoración de una manera realista, nos va a ayudar a prevenir muchísimos riesgos en diferentes ámbitos. Entonces, justo en este sentido, nos gustaría que Miguel nos platicara un poquito a qué se dedican ustedes en Cultura en Salud Pública, qué es lo que hacen, qué es lo que fomentan, más o menos cuáles son las actividades que tienen. Muy bien. Mira, yo para regresar un poquito al tema, agregaría el hacer un poquito de conciencia y trabajar no de manera como necesaria, obligada, sino de una manera relajada, manejar como trabajar en la imagen, una imagen positiva de uno mismo. No necesariamente debe ser cara, sino debe de ser segura. Yo pensaría en esa parte como para mejorar la autoestima. También agregaría que es parte de lo que nosotros hacemos, un entorno saludable de alimentación, de amistades, de la parte a veces de los medios, también nos contaminan los medios. Ese tipo de cosas nos llevan a un estilo de vida todavía más sano, salir a caminar, salir a correr, convivencias sociales sanas. Eso nos va a mejorar mucho en la autoestima. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y nuestro primer objetivo es promover y apoyar un cambio positivo en la sociedad. Tenemos un compromiso de hacer una cultura de salud en beneficio de la población y con eso pues la idea es fortalecer la salud como un derecho de cada ciudadano. Creemos en un cambio social positivo que nos dará un mejor equilibrio para el sistema tanto personal y de la naturaleza. Cultura en Salud Pública promueve un mejor estilo de cambio de vida con cosas positivas. Tenemos algunas campañas que promueven estos en esta parte. Y también quisiera aprovechar, las organizaciones de Querétaro nos hemos unido para tener un festejo, es el primer festejo, el primer festival de las organizaciones de Querétaro. Esto se va a llevar el 16 de mayo en las instalaciones del Club de Leones y queremos invitarlos a todos. Vamos a tener talleres, vamos a tener cosas muy divertidas. La verdad, lleven a sus papás, a sus amigos, hermanos, se la van a pasar muy bien. Nosotros vamos a tener la oportunidad de presentarnos pues todas las organizaciones, qué es lo que hacemos y cómo les podemos ayudar a ustedes y pues los esperamos ahí. Eso es lo que te quería comentar. Sí, tengo entendido que además de la actividad de las organizaciones va a haber actividades recreativas para niños, como música, diferentes actividades como para que toda la familia disfrute también en lo que están viendo, toda la labor de las organizaciones. Son talleres, ¿no? Es desde un brincolín, compartir un poco de comida, danza, va a haber personas que nos pueda cantar. Va a ser muy divertido, la verdad. Es el primer evento en el estado de Querétaro de las organizaciones. Es algo que vale la pena para la población, es algo que se la van a pasar bien. De pronto van a descubrir cosas que hacen las organizaciones. No somos una organización política, no son organizaciones de la CTM, son organizaciones civiles que trabajan en pro de ustedes, de la comunidad, que fortalece la población en general. Así es, y bueno, así como Cultura en Salud Pública va a estar ahí, Orientapsique también
los invita. También por ahí vamos a estar, les vamos a estar ofreciendo un check-up psicológico para que vayan y bueno, puedan revisar algunos aspectos personales, también cierta asesoría psicológica, y vamos a tener también el gusto de acompañarlos por ahí en este primer festival de rock de Querétaro, Red de Organizaciones Querétaro. Cualquier detalle sobre este evento y otros que tenemos lo pueden checar a través de nuestras redes sociales. La mayor parte de nuestros eventos está en lo que es el Facebook. Y también pueden checar otros eventos que tenemos. Tenemos también una plática para el 27 de mayo en el Gómez Morín. Los hijos no se divorcian, identificando las emociones de los niños ante una separación. Este es un tema que muchas veces no sabemos cómo manejar con los chiquitos y las chiquitas. Entonces vayan registrándose. El cupo es limitado también, entonces les invitamos a que vayan llenando su registro, a que no se lo pierdan. Y bueno, les invitamos también a que nos escuchen el día lunes. El lunes 11 de mayo vamos a tener como invitado a Luis Roberto Estrada y a Ana Estrada, su hija. Nos van a platicar un poquito acerca de cómo viven las familias después de haber estado separados, padre e hija, un buen rato. Entonces va a ser un tema sumamente interesante y los vamos a tener por aquí compartiendo nuestra experiencia personal. No se lo pierdan, es un tema que nos compete a todos. Todos tenemos alguna familia que ha tenido esta experiencia y cómo poder lograr un reencuentro. Entonces los espero aquí el lunes. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado el día de hoy. Sí, gracias por su invitación. Solamente para comentar y cerrar, la entrada va a ser libre, no se va a cobrar nada, y los esperamos a partir de las 10 de la mañana el 16 de mayo. Claro que sí, por ahí nos vemos. Y bueno, fue un gusto haber estado aquí con ustedes nuevamente, y cualquier cosa que se haya quedado pendiente a través de nuestras redes sociales nos las pueden enviar. Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye.